Bienvenidos a Economía. Argentina dispondrá de un nuevo superministerio de Economía que encabezará el hasta ahora presidente de la Cámara de Diputados. Sergio Massa tendrá bajo su control las carteras de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura. Massa se convierte en el tercer ministro de Economía en menos de un mes y sustituirá a Silvina Batakis, que había asumido el cargo el pasado 4 de julio. La remodelación llega en medio de una profunda crisis política y económica. El país registra una de las tasas de inflación más altas del mundo, con un 36% acumulado en el primer semestre de este año. La pobreza afecta ya a un 37% de la población argentina. 3 ministros de Economía en menos de un mes. Conectamos ahora con Buenos Aires para hablar con el economista Jorge Neiro. Muchas gracias, señor Neiro, por estar con DW. En primer lugar, la crisis política y económica se agrava. ¿A qué desafíos se enfrenta Sergio Massa? Buenas noches. Sí, los desafíos de Sergio Massa son muy importantes. Como vos comentabas, los mercados financieros le habían dado la espalda a la anterior ministra y desde que se empezó a rumorear la nueva asunción de Massa como superministro, los mercados financieros presentaban fuertes subas durante el día de hoy, esperando medidas más ortodoxas, digamos, corte fiscal y una mejor relación con los mercados financieros para conseguir financiamiento del gobierno. También Massa debe aplicar algún tipo debe llevar a cabo medidas comprometidas con el Fondo Monetario, como es acelerar la devaluación del peso, para no profundizar el atraso cambiario que todo el mundo percibe aquí en Argentina. Entre sus retos, como decías, está el cumplir con lo acordado con el Fondo Monetario Internacional. ¿Está en peligro el acuerdo pactado? El acuerdo está con serios problemas de implementación, en gran parte por los reparos que ha puesto la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner durante todo el primer tramo de este año. Digamos, se supone que con esta nueva asunción de Massa esos reparos deberían moderarse y debería llevar a cabo algunas medidas poco, digamos, populares, pero necesarias para acercarse un poco a las metas del Fondo Monetario. Resulta difícil porque ya ha transcurrido mucho tiempo de este año y quizá no pueda no hacerse el delivery de todas las metas, pero sí tomar medidas para acercarse lo más posible a fin de año. Gracias, Jorge Neiro, desde Buenos Aires, por estar con DW. Gusto. Cambiamos de tema. Vladimir Putin insiste en que las acciones de Occidente a la economía rusa han fracasado. Sin embargo, este jueves, un estudio de la Escuela de Negocios de Yale subraya que la economía rusa está siendo catastróficamente paralizada y que Rusia tiene ahora una posición insostenible como exportador de productos básicos. Ante esta situación y dado que las relaciones comerciales de Rusia y Occidente están rotas, Moscú busca alternativas y mira hacia la India. Occidente ya no comercia con Rusia, unas sanciones que están pasando factura a la economía rusa. Moscú ha dejado de recibir ingresos por exportaciones de petróleo y madera. El presidente ruso quiere eludir el bloqueo con la ayuda de nuevos socios. La ruta comercial habitual conecta a San Petersburgo con Bombay, en India. Un trayecto de 15.000 kilómetros por mar que toma unos 40 días. Los buques portacontenedores viajan por el canal de Suez hasta Bombay para llegar a los mercados asiáticos. La nueva ruta norte-sur es la solución rusa al bloqueo de Occidente. Sale de San Petersburgo, atraviesa Azerbaiyán e Irán hasta llegar a Bombay. Este corredor internacional tiene 7.000 kilómetros, la mitad de la ruta habitual. Las empresas podrían ahorrarse 20 días de transporte y sus consecuentes costes. Esta ruta podría sustituir al menos parte del comercio perdido con Occidente. Según tengo entendido, recién empezó con algunas pruebas, pero está claro que ahorraría tiempo, pues la ruta es más corta. Y algo que resulta muy interesante para los países implicados, como India o Rusia, es que le permitiría quedarse fuera del alcance de las sanciones de Occidente. La mayoría de la población mundial vive en Asia. La nueva ruta otorga a Rusia acceso a este ingente mercado.
Pero, ¿la están usando ya las empresas de transporte? Le preguntamos a un empresario logístico indio. Mi empresa tiene aquí 4 o 5 contenedores para llenarlos y ya tenemos algunos en ruta. Otros han llegado a Bandar Abbas para su transporte. El último contenedor que registramos llegó a Moscú desde Irán en 4 días. India y otros países han mantenido una postura neutral sobre la guerra en Ucrania. No quieren verse obligados por Occidente a participar en las sanciones contra Rusia. Sin lugar a dudas, la guerra en Ucrania ha cambiado las reglas de juego. No solo para la seguridad o la política militar de la Unión Europea, sino también para la economía global y el comercio global. Da la sensación de que nos dirigimos a un mundo con 2 grandes bloques. Y con uno de esos bloques cada vez más aislado del otro, muchos países asiáticos sacan rédito de la ruptura de relaciones comerciales entre Occidente y Rusia. Y para aclarar la situación de la economía rusa, conectamos con el analista económico Claudio González. Muchas gracias por estar con DW. Como decimos, Rusia niega que su economía esté paralizada, pero el estudio de Yale indica todo lo contrario. ¿Cuál es la situación de la economía rusa? ¿Están las sanciones de Occidente desangrando la economía de Moscú? Efectivamente, un poco en contra de lo que las estadísticas y el discurso ruso hoy día declara, la economía rusa está en una situación extremadamente frágil. Muchas empresas globales han salido de Rusia, eso más o menos tiene un impacto sobre el 40% de la economía rusa, es decir, el 40% del movimiento económico ruso se ha ido del país. El Fondo Monetario Internacional está previendo que Rusia cae este año en su PIB en torno a un 6% y sigue cayendo el próximo año. Y la verdad es que los principales indicadores de consumo y de importaciones y de inversiones están cayendo muy fuerte y rápidamente en Rusia. Así es que lo que vemos precisamente en Rusia es una debacle bastante importante, al contrario de lo que dicen las autoridades. Por otro lado, señor González, Rusia mira hacia la India como socio alternativo. De hecho, Moscú vende a Asia petróleo más barato para frenar la inflación. ¿No es así? ¿Está Asia sacando el beneficio que Europa, por ejemplo, está perdiendo? Bueno, uno podría pensar eso en el corto plazo, dado que Rusia está reconfigurando, ¿verdad?, su estrategia de comercio de los commodities energéticos. Rusia es un país muy importante en ello. Tenía un acuerdo de largo plazo, ¿verdad?, con Europa, fundamentalmente Alemania, que depende y dependía fuertemente del gas ruso. Pero la verdad es que la única opción que Rusia está teniendo hoy día es reconfigurar ese petróleo y esa commodity de energía hacia otra región del mundo, fundamentalmente Asia, que puede seguir comprando ¿verdad?, esos commodities a diferencia de Occidente. Sin embargo, esto muy probablemente no va a compensar la completa debacle de la economía rusa en términos de la demanda, la caída en la producción, ¿verdad?, de las cadenas logísticas y la caída del mercado financiero ruso, que ha sido fuertemente impactado por las sanciones de Occidente. Muchísimas gracias, señor González, por este análisis con DW. A ustedes, gracias. Y cambiamos de tema. La advertencia de los economistas de una posible caída en recesión técnica en Estados Unidos se confirmó este jueves con la publicación del dato del Producto Interior Bruto. El PIB cayó un 0,2% en el segundo trimestre en un contexto de inflación desbocada y de crisis global derivada de la guerra de Ucrania. El Producto Interno de la primera economía del mundo encadena así 2 trimestres de caídas, lo que tradicionalmente se considera una recesión técnica. Un diagnóstico que, sin embargo, no comparte el gobierno estadounidense, que no cree que el país se encuentre en dicho escenario, dada la robustez de su economía. Y otro asunto, las olas de calor están azotando muchas partes del mundo. En la ciudad china de Shanghái, por ejemplo, las autoridades han emitido una alerta naranja para advertir a la población del peligro que suponen estas altas temperaturas. Pero siempre hay quienes sacan provecho de estas situaciones tan adversas.
Las temperaturas en el centro comercial de China han alcanzado la asombrosa cifra de 37 grados centígrados. Por eso este negocio está obteniendo beneficios. Che Jinjiang es el propietario de la empresa Yu Ice. Con la actual ola de calor, está ganando el doble de dinero que normalmente hacía. Nuestro negocio en 2022 es el doble que el de un año normal. Nuestra máquina funciona 24 horas al día sin parar. Está trabajando a su máxima capacidad. Nuestros trabajadores solo descansan de 2 a 3 horas al día. Cada bloque de hielo pesa 40 kilogramos. En un año normal, Yu Ice Company suele suministrarlos a mercados de mariscos y agricultores. Este verano, su clientela se ha ampliado. Shanghái no había experimentado temperaturas tan altas en los últimos años. Hoy en día, las fábricas y las empresas utilizan mucho hielo. Ahora suministramos principalmente a los mercados. La gente que trabaja al aire libre utiliza el hielo para refrescarse. También suministramos a los centros de pruebas de COVID. Los voluntarios de los centros de prueba están envueltos en equipos de protección personal que pueden hacer que el calor sea aún más insoportable. Este voluntario muestra su camiseta empapada. Los trabajadores de la empresa de hielo Yu, que gotean sudor por la frente, esperan proporcionar un poco de alivio. Y así ponemos el punto y final a este informativo económico, pero ya saben que pueden seguir pegados a la actualidad a través de nuestras redes sociales como Twitter o Facebook. Enseguida volvemos con mucho más. Gracias por estar ahí, como siempre, desde Latinoamérica. Ahora sigan, cómo no, con este canal que tiene mucho más para ustedes.